Muy buenas tardes, otro domingo más en la mitad de cada pueblo. Ya estamos en pleno carnaval, todo el mundo festejando, me imagino. Nosotros hemos comadreado aquí, pero estamos firmes y les tengo a mi comadre Melvi. Buenas tardes, de tiempo que está volviendo. Buenas tardes, hermana América. Buenas tardes, queridas hermanas y hermanos que nos ven todos los domingos. Aquí de regreso, feliz de compartir nuevamente con América y con ustedes este programa. Además que tenemos nuestra súper invitada, de lo que no es una invitada, pues es nuestra compañera de lucha de vida. La Julieta Paredes va a estar más adelante compartiendo con todas y con todos un análisis sobre la resistencia al neoliberalismo, el retorno del neoliberalismo en nuestro territorio y qué retos a futuro tenemos. Así que más adelante vamos a estar compartiendo con nuestra hermana. Y como todos los domingos tenemos nuestros sectores de Cantos de Amor y Lucha y nuestro Conciencia al Paso, que rapiditamente vamos a ir viendo cómo ha sido este neoliberalismo en los años 90 y cómo es hoy, cómo está volviendo, cómo ha retornado ya con un gobierno neoliberal que se decía de izquierda, que era del movimiento al socialismo, a la cabeza de Luis Arce, y cuáles son algunas similitudes, diferencias entre ambos. Vamos a ver nuestro sector de Conciencia al Paso. Sin razón, sin Caseritas y caseritos, en nuestro sector de Conciencia al Paso, apelamos a la memoria histórica sobre el neoliberalismo en nuestro país. Él es Gonzalo Sánchez de Lozada, el Goni. Ahorita es visto como el peor gobernante de Bolivia, pero no siempre fue así. En su primer gobierno, muchos pensaban que el Goni estaba salvando a Bolivia. De supuesto salvador a traidor. Es un gran salto. ¿Cómo pasó todo esto? ¿Cómo lo hizo? ¿Fue el único? Pero hoy te hablaré de mucho más que anécdotas sobre un presidente. Te voy a contar la historia de cómo un puñado de empresarios logró vender un país. Su red involucra cientos de funcionarios y empresarios y miles de millones de dólares en corrupción. Para Bolivia, fue una gran tragedia. Nuestra historia comienza poco antes de 1985. Después de que el dictador Banzer renunciara gracias a las protestas sociales masivas, se habían sucedido un gobierno tras otro en el lapso de 3 años. El último de ellos, y el primero en ganar unas elecciones en más de 15 años, había sido Siles Zuazo, un civil de izquierda que tuvo que lidiar con una enorme crisis económica, con un Congreso en oposición y con la guerra económica que se imponía desde diversos frentes. Había un boicot económico, había ocultamiento de productos, algo similar a lo que ocurre actualmente en Venezuela. No había medicamentos, no había pan, el transporte urbano era
caótico e insuficiente. Y entonces una posibilidad de gobiernos de izquierda y de una salida revolucionaria quedó anulada en el horizonte de expectativas de la población. Entonces quedaba el único camino las derechas. Bolivia estaba estancada, con una inflación escalofriante, incertidumbre, violencia. Y cuando las cosas se ponen mal, siempre aparece un Mesías, que dice que va a arreglar todas las cosas. Como dice el dicho, ven árbol caído y quieren hacer leña. Al que le tocó ese papel fue a Víctor Paz. En 1985 ganó la ADN de Hugo Banzer. Como en ese tiempo los presidentes se los elegía en el Congreso, terminaron pactando para que sea el MNR de Víctor Paz el que llegara a la presidencia. Un elemento clave para entender lo que hicieron estos gobiernos fue la democracia pactada. Los partidos con más votaciones pactaban la elección del presidente. También se repartían por cuotas los puestos en el Parlamento y acordaban las leyes que firmarían. Así, se repartían entre todos el poder y se cuidaban entre todos las espaldas. En 1985, Hugo Banzer de ADN logra el 32.7% de votos, una mayoría relativa. El MNR y la ADN optaron por aliarse en el Parlamento y votar entre los dos para que Víctor Paz Estenssoro asuma el cargo de presidente. Este pacto fue llamado el Pacto por la Democracia, con el que apoyaron el Decreto Supremo 21060, que dictó el despido de miles de trabajadores mineros. Si vemos la década del 70, del 80, la Comebol era la generadora del 70% de las divisas que se quería el país. Esta es la importancia de la minería. Éramos un país monoproductor en realidad y toda su economía con el mundo exterior estaba basada en la explotación del estaño. Una huelga en las minas, una baja del precio de los minerales hacía que tambalea la economía nacional. La política de desestructuración de la Comebol se dictó el 29 de agosto del 85 y la caída del precio del estaño recién se produce en el mes de octubre. Y en ese sentido utilizaron la caída del precio del estaño para señalar que las minas de estaño ya no tenían futuro y que no, con los precios que había caído en el mes de octubre, ya no había posibilidad de una explotación sostenible siquiera para mantener a los trabajadores. No se vislumbra salvación posible sin un plan de estabilización global que corrige el desbarajuste existente en la nación. Víctor Paz Estenssoro justifica el inicio de este proceso de enajenación. Él manejaba una frase. Con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento de emergencia que detenga el desenlace. De los 36.000 mineros, se fueron casi 30.000 y quedaron solamente 6.000 mineros en el país. Hemos visto cómo la gente se iba. Las movilidades salían de aquí de Huanuni como en caravana, llenas de sus cosas, porque aquí ya no había más, estaba entrando la privada y la privada ya no quería a los compañeros que están deslocalizados. Cada día, 5 o 6 movilidades del distrito, con toda su familia sin rumbo, dónde establecerse, dónde quedarse, dónde dejar a su familia o dónde pernoctar una noche con los trabajadores o con toda su familia. Si no nos amargamos es porque nos sentimos un poco fuertes. Por tradición se fueron creando barrios mineros en todas las ciudades. En Cochabamba tenemos La Chimba, tenemos Alalay, y aquí en el Alto tenemos Villa Santiago 1 y 2. Y obviamente fue duro para ellos, porque llegaron a lugares donde no había agua, no había alcantarillado, no había luz eléctrica. 85 los años de la colección. 85 de la colección, cuando nuestros papás les han pasado sus cartas de agradecimiento y les han finiquitado, pero con un finiquito, como se puede decir, mísero.
vamos a hacer nosotros? Si vamos a dejar también nuestro trabajo, nuestras fuentes de trabajo, nuestra familia, ¿en qué va a aparecer? Yo tengo 8 hijos. Ahora los 8 hijos, ¿quién va a mantener? A cuya razón yo me sostengo trabajando. Es un delito querer botar a miles y miles de trabajadores a la calle. Nos están quitando la salud, la educación, que es lo primordial para un ser humano. La lucha y la resistencia de los trabajadores fue muy larga. Esta marcha por la vida es la muestra del valor. Pasado el estado de sitio, la Federación de Mineros planteó un plan de emergencia para la salvación de Comibol, y esto produjo la Marcha por la Vida. No solo la Marcha por la Vida fueron los trabajadores mineros, sino también recibimos de los fabriles, campesinos, maestros, etcétera, etcétera, y muchos sectores laborales. 12.000 trabajadores movilizados en la carretera fueron cercados allá en Patacamay a la cabeza. Amanecimos rodeados de soldados y con una multitud de gente, de compañeros. Pero el operativo implicó la movilización de 3 divisiones de las Fuerzas Armadas. Sin duda hubiera habido un montón de muertes y hubiera sido una masacre totalmente como el 21-060 y al mismo tiempo la muerte de varios compañeros que muchos dirigentes preferían hacerse llamar traidores a que pierdan a sus soldados. Y lamentablemente retornamos de este calamar. Del minero boliviano, que muy pronto volverá. Lo que hace Víctor Paz y su gobierno es hacer estudios de cómo se podrían privatizar las empresas. Uno de los estudios lo hace la Pricewaterhouse, por ejemplo. Recomienda que no se hable frontalmente del concepto de privatización, que esto, según ellos, caería muy mal entre la población y no tuviera éxito. Entonces lo que la Pricewaterhouse recomienda es hablar de reordenamiento de las empresas públicas. Víctor Paz hace los estudios para la privatización, Jaime Paz hace las primeras privatizaciones, aproximadamente 27 empresas. Gonzalo Sánchez de Lozada enajena a las grandes empresas del país, pero también las pequeñas y las medianas, aproximadamente 42 empresas que las transfiere directamente a la empresa privada. Hugo Banzer y Jorge Quiroga, que terminan por enajenar las últimas empresas que quedaban. Al quebrantar la lucha sindical, estos gobiernos rompieron la última resistencia organizada que quedaba. La derrota de la Marcha por la Vida marcaría el inicio del mayor ciclo de privatizaciones que ha tenido Bolivia en su historia. El neoliberalismo se introduce en Latinoamérica a partir de un diseño que hacen estos organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que hacen un rediseño de cómo debería desarrollarse la economía mundial. La introducción en Latinoamérica del neoliberalismo empieza probablemente en Chile. ¿Y cuánto fue lo que nos quitaron? Se dieron los recursos naturales a valor cero. Enajenaron el 80% de todas las empresas públicas. Nos quitaron más de 30 millones de dólares en los departamentos. Y por las empresas estratégicas gastaron casi 300 millones de dólares entre consultorías, bonos, etc. Nos quitaron el 119% del Producto Interno Bruto. Las consecuencias se sintieron en todo el país. Deuda, desempleo, migración, despidos. Perdimos en total 9.314 millones de dólares de entonces. Ahora serían más de 20.000 millones de dólares. ¿Cuánto se pudo haber aprovechado esa plata? ¿Cuánto perdimos realmente? ¿Cuántos despedidos, relocalizados, encarcelados, muertos? ¿Cuál es el precio de un país? Y los discursos del neoliberalismo se reciclan como capitalismo para todos. En toda crisis político-partidaria, las siglas yo creo que tienen una oportunidad ahora de generar, y creo que se está haciendo en el PDC, y yo agradezco esa apertura,
Porque imagínate tener a Rodrigo Paz, pero también al capitán Lara, y de repente concebimos en un debate interno que el espacio nacional, el espacio de la democracia y el concepto popular, el nacionalismo democrático popular, que entre en el debate, que la inmensa mayoría de este país son democráticos, son cristianos, pero entremos a un debate de lo nacional. Creo que el PDC en eso está generando una apertura extraordinaria y además, incorporar este debate de un capitalismo para todos. Te estoy construyendo la respuesta. A ver. Si tú quieres ese 85%, el 15% es formal y le sale caro ser formal. El 85% es informal y le sale caro ser informal, porque es informal. Para comprar mercadería tiene que sacar de un usurero un crédito en 21, 22 o 23%. Si tú le permites al formal y al informal sacar un crédito del sistema bancario por debajo de 10, en líneas generales, estoy poniendo una media. Si tú al formal e informal le permites que el tema impositivo sea por debajo de 10 puntos, y si le permites al comerciante por debajo de 10 puntos en el tema aranceles, y si te doy para que tú puedas exportar libremente e importar libremente, y eliminas una aduana corrupta como es la de ahora, que te cobra por este micrófono 45%, entonces estás liberando un proceso de la economía nacional, porque estás dando crédito y platita para el formal e informal, pero solo que le estás diciendo al formal le vas a abaratar costos, y al informal le va a decir, ¿para qué vas a contrabandear si es tan baratito conseguir crédito? No vas a pagar impuestos sobre temáticas como tecnología. O sea, mejorar, hacer más atractivas las políticas tributarias, la posibilidad de convertirse. ¿Por qué tenemos estos aranceles? Para mantener un Estado tranca, un Estado que está con colesterol. La idea es que el Estado tenga menos presencia. La idea es que el Estado permita que la economía fluya. ¿Y por qué no se lo ha hecho hasta ahora? Porque nadie se ha atrevido. ¿O quién se ha atrevido? ¿Y cómo se hace? Si los candidatos a la presidencia... ¿Cuál es la fórmula, Rodrigo? Capitalismo para todos. ¿Cómo es el capitalismo para todos? Capitalismo para todos. Quiero quedar eso muy bien grabado en este programa. Pero es como, por ejemplo, el eslogan, y voy a utilizar de otro candidato, 100 días. Suenan bonitos los eslogan, pero No. 100 días ¿para qué? Yo te estoy hablando de capitalismo. ¿Pero para qué? ¿Cómo construimos el capitalismo eso? ¿Cómo se plasma eso? El capitalismo está basado en el capital, recursos, créditos, bajar impuestos, bajar aranceles. Bajar impuestos. Tu celular, tu micrófono, para que la gente... tu computadora, cero impuestos. Bien. Cero impuestos. La tecnología. Tecnología, cero impuestos. Cero impuestos. Ok, ¿qué más? Los autos chinos. Te estoy dando ejemplos, ¿no? Esto es múltiple, ¿no? Un auto chino que hoy ya te ejemplo vale, de lo que tiene en este momento y que quisiera aplicarlo. Un auto chino que vale 20, 21 mil dólares, debería valerte 10 mil dólares porque te están cobrando 45 hasta 55 sumando impuestos que no deberías por qué pagar. Tecnología para la industria nacional. Cuando tú tengas, por eso vamos a cerrar la aduana. Cerrar aduana. Cerrar aduana. Okay. Vas a crear una nueva institución que lo que haga es controlar un sistema de los productos que entran y salen. Por ejemplo, no pueden entrar alimentos que ya están con fecha expirada. No pueden entrar, entonces tienes que controlar. Nos estamos comprometiendo, como hemos hecho, de poder sacar a Bolivia adelante, estabilizarla y tomar las decisiones, algunas no fáciles, para que Bolivia reactive su economía en la visión de, señores, Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia. Segundo, capitalismo para todos. Tercero, bien claro, acabar con este estado tranca. Por eso es diésel y gasolina para la gente. Cuarto, clarito, recursos para las regiones para desarrollar el 50-50. Y quinto, la lucha contra la corrupción. Quiero agradecer al equipo, al ministro de Economía, ministro de Hidrocarburos, a ANH que está acá, a nuestro equipo en YPFB y a nuestro ministro de Defensa. Señores. Es así como vimos esas etapas de neoliberalismo que vivió nuestro país y ya luego estaremos conversando con Julieta sobre lo que significa el neoliberalismo para nosotros. Y para seguir recordando toda esa época de los años 90, tenemos una canción muy especial en Cantos de Amor y Lucha. Es Los Mineros Volveremos, para recordar ese año 86. Well,
ellos no les interesa que el estaño que producimos con un costo promedio de $10 la libra fina se vende en el mercado internacional a $2.48. No se preguntan ni está en sus cálculos quién paga la diferencia. Por eso salimos a la lucha las mujeres mineras y siempre hemos salido y ahora más que nunca, compañeros, ya hemos dicho, morir antes de pie que morir de hambre, compañeras, tenemos que combatir, ahora o nunca, compañeros. En las calles, en las plazas, encontrarán nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. En los ojos, en las manos, traemos dolor y esperanza. Y aquí todos nos quedamos desparramando la brasa. Y aquí todos nos quedamos desparramando la brasa. Ahora me voy, de mi pecho nace un grito. Todos juntos, compañeros, los mineros volveremos. Todos juntos, compañeros, los mineros volveremos. No volverán a sangrar las calles del campamento, ni se escucharán lamentos en las noches de San Juan. Y si nos quitan el pan a fuerza de dictaduras, nuestra lucha será dura por pan y por libertad. En las calles, en las plazas, encontrarán nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. En los ojos, en las manos, traemos dolor y esperanza. Y aquí todos nos quedamos desparramando la brasa. Y aquí todos nos quedamos desparramando la brasa. Ahora me voy, en mi pecho nace un grito. Todos juntos, compañeros, los mineros volveremos. Todos juntos, compañeros, los mineros volveremos. Ay, la, 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 la. Nosotros, los mineros de base, compañeros, sabemos que el cierre de las minas ocasionaría el desempleo y la casi desaparición de Oruro y Potosí. Tenemos que llegar hasta La Paz, compañeros. No importa si es caminando, en una gran marcha que simbolice nuestra lucha. Una marcha, compañeros, por la vida de los mineros. El gobierno moviadenista, tal vez con sus fuerzas podrá echar a miles de trabajadores de las minas, pero al hacerlo estará echando semillas de revolucionarios en este país, quienes germinarán también a muchos revolucionarios para liberar definitivamente a Bolivia. Ahora estás viendo Continúas viendo. Seguimos en la mitad de cada pueblo y en este programa de resurrección, pero por comadres. No se ría. Por comadres. Hemos comadreado el jueves, hemos resucitado y tenemos pues nuestras hermanas feministas comunitarias, la Melvi, la Julieta, para hablar de esto que habíamos anunciado, que es el neoliberalismo, cómo se lo resiste, cómo desde las mujeres se ha hecho esta resistencia, pero sobre todo, hermanas, que nos
mencionen qué retos quedan hoy en este nuevo retorno del neoliberalismo. Buenas tardes, Julieta, hermana, qué lindo que estés nuevamente aquí. Buenas tardes, hermanas, hermanos, y aquí la fuerza, la energía de la Pachamama que regresa con dándonos mayor claridad a los pensamientos, a las acciones y también a las organizaciones. Lindo, el proceso va a recuperarse, claro que sí. Gracias, hermana Melvi. Aquí estamos nuevamente con nuestra hermana Julieta, pues agradeciendo su presencia, agradeciendo a la Pachamama nos la haya podido traer para que esté con nosotras un tiempito, para que podamos compartir la experiencia que tiene nuestra hermana Julieta en todo lo que es el tejido internacional que tiene feminismo comunitario. Y lo primero que quiero preguntarle a la hermana Julieta, ¿qué es para ella el neoliberalismo? Ya, yo creo que ya un poquito se ha visto, hay desde distintos lugares, ¿no? Hemos visto algo, algunas opiniones. Bueno, yo voy a hablar desde la experiencia nuestra, ¿no? Cuando habíamos combatido a la dictadura, no nos habíamos imaginado que podía existir un otro momento, en otro tiempo, que los propios compañeros y compañeras agarren el discurso revolucionario y lo hagan, lo reciclen al servicio del propio imperialismo y de lo que ya se constituía en el neoliberalismo, que era otro momento del dominio del capitalismo internacional, de la burguesía, del dominio también de los valores eurooccidentales, colonialistas, machistas, racistas. Entonces, en ningún momento pensábamos que iba a llegar un momento en el cual íbamos a tener que nosotros preguntar, ¿cómo? ¿Revolución del comportamiento? ¿Revolución democrática? No. Y los propios dictadores y la propia izquierda, por ejemplo, el MIR, por ejemplo, el Gallo, el Pollo y todos esos, ahí haciendo unidad con Banzer. Y nosotras, en aquel momento, teníamos la comunidad Mujeres Creando Comunidad y yo había pintado ahí el cóndor pasa, la dictadura vuelve. Eso era el sentimiento, América, Melvi, era el sentimiento de que no habíamos superado la dictadura, sino que venía una otra dictadura, pero con complicidad de los propios compañeros y ex compañeras y ex compañeros de la izquierda, y que estos ahora que dicen que son nada que ver, esos unos traidores, ya fueron traidores los años 90, y además en una desorganización, y un desconsuelo y un desconcierto y una desesperanza del pueblo. Porque, ¿qué te decían? ¿Para qué te vas a organizar? ¿Para qué te vas a organizar el sindicato? No sirve el sindicato. Tú tienes que ir a negociar obrero patronal. No, ¿para qué? Eso no sirve. Ahí vas a conseguir algo. Y entonces romper la unidad de la clase, la unidad organizativa, ¿no? Y las mujeres ahí hechas, disculpen, pero hechas, ¿no? Pomada, pisoteadas, porque son las mujeres las que van a sentir el peso del neoliberalismo, el despido de sus compañeros, las borracheras y violencia de sus compañeros, y van a tener que cargar con las guaguas yendo a vender ¿qué? Limoncitos, dulcecitos, macramé, tortitas, y llega la cooperación internacional, neoliberal, las ONGeras internacionales y las nacionales, que eran las tecnócratas de género, ¿no? Que eran algunas de ellas antes izquierdistas, que ahora eran neoliberales y que siguen siendo, ¿no? Y que ellas daban clases de macramé, clases de tortitas, de eso. ¿Para qué? Para subsanar, dice que con centavitos, en vez de acumulación política, organización política para defenderse del neoliberalismo con verdaderos planes de política pública o política de la sociedad civil, como llamaban, pero contundentes contra la economía neoliberal. Hemos resistido,
¿no? Ahí es donde yo voy entendiendo una participación de las mujeres, un ser militante, en aquel momento feminista, anarquista, pero voy entendiendo que no servía los conceptos, los marcos conceptuales, la acción que el feminismo, que sí en un momento me había impresionado, me sirvió, pero que ya no me servía más. Y ahí, por ejemplo, hay que ver que estas ONGs que se van organizando y que tratan de aglutinar a las mujeres precarizadas que están ahí, como tú dices, vendiendo sus tejiditos, sus masitas, lo que pretenden hacer en realidad es organizar el rescate de esa producción de las mujeres, ¿no? De esa producción desesperada porque necesitaban algo con que llenar la barriga de sus guaguas, la barriga de su familia, y poder seguir cuidando a sus hijos y a sus propios maridos. Entonces estas ONGs reúnen toda la producción y la venden, ¿no? La venden en ferias, la venden en tiendas, pero lo que hacen también es explotar a esas hermanas, a esas compañeras que estaban vendiendo su producción artesanal, su producción hogareña. Las explotan porque ellas, por decir algo, un queque lo vendían en la tienda a 12, 15 bolivianos, mientras que a la compañera le pagaban 8. Y ese dinero se iba, supuestamente, lo que cobraban, y me ha tocado muy de cerca ver eso, lo cobraban para dar clases, como tú decías, Julieta, ¿no? Clases de tejido, clases de repostería y un montón de cosas. Y entonces es ahí que el neoliberalismo vemos que no nos sirve a las mujeres, ni a los hombres, ni al país, ni a nuestra población mayoritariamente campesina. Pero ¿no es cierto? Pero ¿por qué nos sirve? ¿Por qué nos sirve? Porque lo que el neoliberalismo plantea es una falsa salida de los problemas económicos, de los problemas democráticos, de los problemas organizativos, de los problemas de representación. Por eso nos sirve, no van a servir, porque es una falsa idea de tener representación. Ahorita estamos viendo en el gobierno, ¿no? Te dicen, no, pero es que había la dictadura de las organizaciones sociales. No, hay que romper porque tiene que ser el pueblo, tiene que ir directo, tiene que haber una multiplicidad de participación. Ahorita, ¿qué cosa estamos viendo? Y en las subnacionales se ve replicado. Exacto. Eso, entonces, y es el individualismo. Por eso no va a servir el neoliberalismo. Este liberalismo no sirve. En lo económico, no van a servir porque no hacen políticas públicas económicas con profundidad, que vayan a la profundidad de los problemas económicos. Uno de los problemas económicos en Bolivia es que la burguesía no ha cumplido las tareas de industrializar el país, ¿ya? Y ahorita, ¿de qué están viviendo? Y lo mismo pasó en el neoliberalismo. Deuda. ¿Y esa deuda para qué va? Si se prestan 500 millones, irá pues 10 milloncitos a repartir a las que hacen tortita, a los que hacen transporte, irán a los que hacen un poquito de producción en el área rural, así, 10 milloncitos repartirán ahí. El resto, ya estoy exagerando, digamos 20. El resto es para la agroindustria, para la corrupción y para sustentar, tapar todo lo que tienen que pagar a la llamada justicia, ¿no? Todos los temas de corrupción, de narcotráfico, de contrabando en gran medida. Es para eso. Entonces, ¿de esa manera vamos a tener una solución de los problemas económicos? No. Y la representación política tampoco. Ahí, Julieta, ¿qué nos queda? Ahora estamos viviendo, no solo en Bolivia, sino en la región, después de, en Bolivia, 14 años de proceso de cambio, 5 años de traición del gobierno de Luis Arce, 1 año de golpe de Estado y unos meses de neoliberalismo
Eso en Bolivia, pero en general en la región estamos viviendo una retoma, se puede decir, del neoliberalismo a nivel general y de manera particular en Bolivia. Y donde todavía el pueblo resiste, como Venezuela, le tiran bombas, ¿no? Donde no pueden hacer esto de proscribir candidatos, proscribir al pueblo, utilizan la violencia. Es lo que tal vez nos hubiera tocado si seguiría el compañero Evo Morales, por ejemplo, en el poder. ¿Quién sabe? Aunque el litio tal vez no le signifique mucho o nada ahora, pero son las estrategias que utiliza no solo el imperio, sino la lógica misma patriarcal, capitalista y colonial sobre nuestros territorios, sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros recursos. Ustedes, tanto la Melvi como la Julieta, vienen de haber resistido el neoliberalismo en los 90. ¿Qué nos queda? ¿Cómo vamos a hacer esa resistencia hoy? Durante este gobierno, post proceso de cambio, en distintas condiciones, decías fuera de cámaras, Julieta, pero ¿cuáles son los retos que tenemos hoy? No solo como pueblo, sino particularmente las mujeres, que somos las que tenemos ahora que cargar todas las consecuencias de estas políticas neoliberales, como el decreto 5503, que lo van a ir aprobando en partecitas, ya lo han hecho en algunos temas y lo van a seguir implementando. Ya tienen una agenda económica que es, como tú lo has dicho, Julieta, que va a beneficiar a este pequeño grupo de poder de familias oligárquicas en el país que tienen nombre y apellido, que son dueños de todo, y que nos va a generar otra vez condiciones de empobrecimiento. Ya vemos abuelitas buscando basura en los basureros, ya vemos guaguas otra vez en los minibuses cobrando, niñas y niños que no van a poder ir al colegio porque no hay plata para comprarles los útiles, o el transporte ha subido tanto que no se puede. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cómo hacemos esta resistencia hoy, considerando las nuevas tecnologías, la nueva forma en la que también el sistema nos explota, nos discrimina, nos violenta? Bueno, a ver, creo que una de las cosas que nos ha pasado con el proceso de cambio es que ha habido sí un desgaste, ha habido errores, metidas de pata, jodido también, ¿no? Pero en medio se abría la posibilidad de la profundización, de lo que llamamos la profundización del proceso de cambio. Ahora, esa profundización del proceso de cambio, también desde dentro de nuestro proceso de cambio, ha tenido resistencias, porque había compañeras que estaban acomodadas ahí, ¿no? en la burocracia del gobierno, y bien, pues estaban, no querían profundizar el proceso de cambio para hacerlo un proceso de cambio revolucionario. Estaban, ¿para qué vamos a joder con esto, con otro? Ahí nomás nos quedaremos, ¿no? Bueno, ese es un elemento. El segundo elemento tiene que ver con que tenemos que ver que el pueblo mismo quería otras cosas, pero ahí yo pienso que tenemos que ver, ¿no? O sea, por un lado, al no haber formación política, lo que ese pueblo, también una parte de ese pueblo estaba queriendo es aburguesarse, querían aburguesarse. Ahora tenemos camiris indígenas aymaras, como yo sé, aymara, ¿no? que capitalismo, sí, por eso es que el discurso del pollo, del Paz, bueno, vas a culpables, ¿no? Del Rodrigo Paz, se recoge, ¿no? Capitalismo para todos, así. ¿Acaso puede haber capitalismo para todos? Es mentira, pues, es mentira, eso no existe. El capitalismo es de las grandes empresas. Bueno, ¿qué queda? Lo que nos queda es recuperar esa energía, esa fuerza, sabiendo que no hay salida desde la derecha, porque la crisis de acumulación de capital internacionalmente no tiene las mismas características de acumulación como lo tuvo los años, por eso se hizo el neoliberalismo, porque con la dictadura ya le significó mermar su acumulación capitalista. Y por eso es que hacen el neoliberalismo, donde se busca acumular patrones de acumulación mayores y continuar acumulando. ¿Para qué? No saben ni para qué amontonan dinero, ¿no ve? Listo. ¿Y ahora con qué? Por eso el Trump también, ¿no? y el capitalismo internacional se inventa todo esto de los impuestos, de los aranceles. Bueno, están en una gran crisis. El capitalismo internacional está en una gran crisis. Y eso también se refleja al interno de nuestro país. Este capitalismo, estos empresarios, estos esquemas de derecha dentro de nuestro territorio
no tienen propuesta política, no tienen propuesta económica, no hay por dónde y además son incapaces, pero no tienen, no hay. Es el pueblo, o sea, partiendo de lo que ha sido el proceso de cambio, las medidas económicas, la política económica social de redistribución que se ha tomado, pero con mayor profundización, trabajar por sobre la propiedad privada de la madre tierra. Bueno, hay una serie de propuestas que también nosotros tenemos, ¿no? El lugar de las mujeres, y ahí es importante el papel de las mujeres, porque las mujeres tenemos una posibilidad ética y moral para poder impulsar otro momento, otro proceso. Lo vamos a encontrar, las salidas las vamos a encontrar, pero las vamos a encontrar desde la comunidad. Ya tenemos los años del proceso de cambio con el hermano Evo Morales, que todo mundo, yo he caminado por las calles y nadie me ha hablado mal, ¿no? Tal vez ahora me encuentre y me dice, yo te voy a hablar mal, pero nadie me ha hablado mal del Evo, ¿no? Siempre ha sido así, tenemos que reconocer, interesante, cosa que no me pasó el año pasado. El año pasado, cuando también estaba por estas fiestas aquí, me hablaban pestes, ¿no? Igual yo caminaba, pregunto siempre, ando comiendo, yendo, comprando y todo. Ahora no, hasta ahorita nadie me ha hablado mal. Entonces, eso es porque sabemos por dónde ir, cómo hacer, y eso está en la memoria. Ahora, de ahí que todo era una maravilla, no era, pues, no era. Y entonces eso es lo que tenemos que replantear. Y ahí, Julieta, tú planteaste un tema fundamental y central, que es la formación política. Pero además de la formación política, yo creo que durante el proceso de cambio tuvimos un otro problema, que ha sido que el resto, no sé si el resto, pero algunas izquierdas tenían una caracterización del país y una caracterización del sujeto de cambio diferente al que tenía el MAS en sus inicios, ¿no? En el 2005, 2006, en realidad el instrumento, porque el MAS es una sigla prestada, el instrumento, como se había formado, tenía una caracterización de lo que es el sujeto histórico de la Revolución Boliviana, que es el campesino, ¿no? El trabajador campesino, que mucha gente no lo toma en cuenta como tal, como sujeto histórico, pero y la participación de este gran sector, creo que es el campesino. Bien ninguneado. No solamente el campesino. Es el indígena. Es el indígena somos campesino. Los pueblos indígenas. Sí, los pueblos indígenas originarios. Por eso es que en la Constitución se reconoce, ¿no?, las nacionalidades. Claro, pero y se funda el Estado plurinacional. Pero por pueblos indígenas originarios. Que este año, imagínate, tremendo desaire que hacen al Estado plurinacional. No reconocen que se llame Estado plurinacional porque tenemos más de 36 nacionalidades. Pobres ignorantes. Totalmente. Porque eso, por ejemplo, en los estudios de política internacional, en las distintas universidades que yo voy visitando, es una gran pregunta. Exacto. ¿Por qué Estado plurinacional? ¿Qué es eso del Estado plurinacional? Y somos nosotros los inventores. Claro, estos ignorantes que nunca han inventado nada, no han creado nada, ¿no? Son tan ignorantes que no, Estado plurinacional. A ver, ni siquiera saben de qué están hablando, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Y la otra es que, como tú bien dijiste también, muchos compañeros que estaban encumbrados en lo que eran los ministerios y todo esto, se asimilaron a una clase media ascendente, así le llamaron, hasta términos encontraron. Álvaro ya ha inventado esas cuestiones. Ya, bueno, es su cuerpo. Crítica y autocrítica. Le va a reír. Sí, porque me has dicho eso, le va a decir el Álvaro a la Melvi. No. Y luego no se dieron cuenta estos compañeros que estaban en esa clase media ascendente, que, como bien dijo también otro compañero, la carrera era hacia el otro lado. No era que había que irse hacia la clase media, había pues que irse hacia el obrero, hacia el campesino,
Había que reconocer de dónde vienes, que de esas dónde son vienes. nuestras raíces, que esa es nuestra nacionalidad, que de ahí venimos. Y que gracias a la lucha de mujeres mineras, por ejemplo, se recuperó la democracia. Que las mineras son primero 78, indígenas originarias y después luego, mineras. ¿no? Porque están ahí pegadas y siguen además haciendo trabajo campesino, trabajo agrario, ¿no? Esas mujeres siguen haciendo ese trabajo, yo lo he visto. El argollo, a ver, pregunta... compañera, yo me voy a cambiar. América Maceda, aquí en nuestro programa, ya, por favor, ¿me puede decir que si el argollo, ¿tú crees que se reconoce indio? Tristemente no lo sé, pero yo me acuerdo no parece. Sí, pero yo me acuerdo de una de las cosas que ha marcado esta cuestión de la identidad, eran los cooperativistas. Había un evento, no me acuerdo, algo iban a lanzar, alguna norma, decreto, no sé qué, para el sector minero. Y han ido con su tarqueada, con su casco de minero y con su tarqueada, evidenciando esta identidad. No lo dicen, saben que son, digamos, ¿no? En el caso de los obreros, hay sí una... pérdida de identidad, hay racismo dentro del movimiento obrero. Me acuerdo algunos compañeros de los años 70, por ejemplo, contaban que fueron dirigentes mineros y decían, ya, a ver, hay que hacer fila india, ¿no? De manera despectiva, porque eran autorracistas, yo les digo, porque todos somos de alguna forma u otra, más o menos claritos, pero todos tenemos una memoria, todos tenemos un lugar de donde partimos, pero el sindicalismo de alguna forma también les ha quitado esa identidad. Y más todas estas lógicas de clase media, que ahora accedes a mejores condiciones, qué sé yo, del propio proceso de cambio, ha generado este distanciamiento, no solo de identidad cultural, de reconocerte quechua, aymara, ceja, tacana, qué sé yo, sino también de reconocerte clase trabajadora. O sea, ha habido un alejamiento de estas dos identidades. Y por otro lado, también ha habido un refuerzo desde el lado de la derecha económica, de decir, yo soy aymara y puedo ser empresario, yo soy aymara y puedo dominar el mundo, digamos, ¿no? También sí, hay esos dos fascistas andinos, lamentablemente. Sí, pues. Entonces, todo esto se ha ido, y esto se ha dado en el proceso de cambio, porque ha habido mayor acumulación también, ha habido mayor, ahí sí había capitalismo para todos, ¿no? Y lo digo desde la creencia. No había capitalismo para todos. O sea, había para más algunos. Había más distribución. Y hubo capitalismo para algún grupo de indígenas que nunca iban a entrar dentro de esa lógica. Pero el capitalismo, Medina y todo, pero el ¿no? capitalismo tiene sus leyes, ¿no? Todo, claro. El capitalismo tiene sus leyes y tiene también sus intencionalidades. Puedes ser capitalista, inclusive en un barrio, ¿no? Pero tienes que hacer trabajar, tienes que explotar, vivir del trabajo ajeno. Entonces, acumular no necesariamente es explotar. O sea, tú puedes acumularte, pero ¿cuál es el límite de tu acumulación de tu propio trabajo? Tiene un límite. No es así que tienes grandes empresas, de la noche a la mañana apareces Eso es narcotráfico, eso es corrupción, ¿no? Esas grandes acumulaciones de la noche a la mañana, es eso. De tu propio trabajo sí puedes acumular. Y eso es lindo porque eso forma parte también de quien se esfuerza más y quien no, pues, o sea, ya le daban el bono tanto, el bono cuánto, no sé qué, su peguita ya listo, tranquilo, se quedaba ahí, punto. Ya, pero no quería, pero bueno, tenías el SUS, tenía su derecho a comida, está bien ahí. Sus guaguas tenían su Juancito Pinto. Su Juancito Pinto, ya estaban acceso tranquilos. A servicios. Sí, gasolina barata, ok, ya se quedaron ahí, se quedaron. Otras han trabajado, han acumulado un poquito, pero sin explotar. Ahí viene ese espíritu, ese pensamiento capitalista, que tampoco va a ser capitalista, porque siempre va a ser un pinche del capitalismo. Sí. Porque los verdaderos capitalistas sabemos que están en el... Yo creo que ese ha sido el jueguito del haber denominado la clase media, porque es eso, ¿no? Que no estás ni aquí ni allá, cuando eres clase trabajadora, en un proceso de descolonización, en un proceso antiimperialista supuestamente, que debería haber cuestionado eso y fortalecido desde la cultura, desde el arte, desde la educación, la identidad como una forma de resistencia, pero no
solamente por un tema de decir yo soy, digamos, denominativo, o mírenme, aquí estoy, como algunos sectores de la población lo hacen, sino como plantearnos desde esa memoria histórica un otro mundo, una otra forma, que no sea esta de explotación, que no sea de discriminación, que no sea de violencia. Y eso es lo que creo que nos queda por hacer, ya que me has preguntado, vuelvo a mi pregunta. Exacto. Y eso es lo que vamos a hacer, compañeras. Hay que trabajar, hay que producir, acumular de tu trabajo y hay que repartir, y hay que celebrar, y hay que compartir con las hermanas, con los hermanos. Es eso, y hay que cuidar nuestra madre y hermana naturaleza. Porque de ahí nos viene todo. De ahí, nosotros vivimos en eso, y esa es la filosofía, ese es el espíritu de nuestra organización y de nuestro movimiento feminismo comunitario de Abiyaya. Gracias, Julieta, gracias, Meli. Sí. Todas y todos quienes nos ven nos pueden seguir en redes sociales, estamos como La Mitad de Cada Pueblo, Feminismo Comunitario de Abiyala, Tejido Bolivia, en Facebook, en TikTok, en Instagram y en X. Así que, compañeras, hasta la comunidad. ¡Siempre! ¡Hasta la comunidad! ¡Siempre! En la lucha venceremos. Con amor convenceremos.